Si eres tan listo, explícalo. El multimillonario director ejecutivo se burló de la camarera, pero de repente lo dejó sin palabras. ¿Y si el multimillonario director ejecutivo, que cree tener todas las respuestas, se encuentra con alguien que lo hace cuestionarlo todo? La campana sobre la puerta del restaurante sonó, cortando el murmullo de las conversaciones nocturnas y el chisporroteo del tocino a la parrilla. Chloe Saunders, de 28 años, se limpió las manos en su delantal manchado de ketchup y tomó una cafetera recién hecha. Su coleta rubia se balanceaba al moverse, sus ojos color avellana escudriñando la sala con falta de práctica. El restaurante de Rosie era su dominio, un refugio abierto las 24 horas para camioneros, insomnes y alguna que otra alma en pena. Durante 6 años, trabajó en el turno de noche, sirviendo hamburguesas grasientas y café carísimo a personas que rara vez la miraban a los ojos. Para ellos, solo era una camarera, reemplazable, olvidable. Pero Chloe era todo lo contrario. Se graduó, recopilando datos en una elegante oficina con vistas a la ciudad. Pero la vida tenía otros planes. El diagnóstico de cáncer de su madre, una montaña de deudas estudiantiles y una racha de mala suerte la habían atado a este restaurante. Cada noche, mientras rellenaba tazas de café y fregaba mesas, sentía el peso de su potencial incumplido oprimiendo su pecho. Esa noche, el restaurante estaba más tranquilo de lo habitual. Un par de camioneros estaban sentados en la barra, contando historias sobre la carretera. Un estudiante universitario, encorvado sobre una laptop en un rincón, tomaba un batido. Y luego estaba él, Richard Harris, el multimillonario CEO de Harris Tech, que entró como si fuera el dueño del lugar. A sus 38 años, Richard era una leyenda en la escena tecnológica de Boston, un magnate hecho a sí mismo cuyas innovaciones de software habían transformado las industrias. Con su mandíbula afilada, sus penetrantes ojos azules y su traje Armani a medida, era imposible ignorarlo. Pero era su actitud lo que hacía que la gente se estremeciera. Una mezcla de arrogancia y desdén que parecía decir, soy mejor que tú, y lo sé. Richard era un cliente habitual de Rousis, aunque nadie sabía por qué un hombre como él frecuentaba un bar como ese. Siempre se sentaba en la misma mesa, pedía el mismo café solo, sin azúcar ni crema, y apenas miraba al personal. Para él, el restaurante era una curiosidad, un lugar para observar a la gente común mientras trabajaba en su portátil. Había construido un imperio con algoritmos de vanguardia y una eficiencia despiadada, y tenía poca paciencia con quien no pudiera seguirle el ritmo. Chloe se acercó a su puesto, cafetera en mano. Buenas noches, señor Harris, como siempre. Richard no levantó la vista de su portátil. Obviamente, murmuró, con un tono de voz cargado de impaciencia. Ella sirvió el café, con movimientos precisos a pesar del dolor de pies. Había aprendido a ignorar su rudeza, a dejarla resbalar como agua. Pero esa noche, algo en su comportamiento la irritaba. Tal vez fuera su forma de sonreír con suficiencia, como si su existencia le divirtiera. Tal vez fuera el agotamiento de otro turno de 12 horas. O tal vez fuera la voz tranquila en su cabeza que le susurraba, eres mejor que esto. Al darse la vuelta para irse, la voz de Richard cortó el aire. No eres demasiado lista para estar sirviendo café y limpiando mesas. Chloe se quedó paralizada. Las palabras la golpearon como una bofetada, brusca y deliberada. Había oído variaciones de esto antes. Clientes que creían poder resumir su vida con una sola mirada, pero había algo en el tono de Richard, su petulante seguridad, que le hirvió la sangre. Se giró lentamente, forzando una sonrisa cortés. Disculpa, dijo, con voz firme pero con un toque de acero. Richard se recostó en su asiento, con los ojos brillando desafiantes. Vamos, no eres como el resto de esta gente. Se nota. Tienes esa mirada de estar destinada a algo más grande. Entonces, ¿por qué estás aquí atrapada haciendo de sirvienta?
El restaurante pareció callar como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El corazón de Chloe latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Había pasado años tragándose su orgullo, pero esta noche había terminado. En realidad, dijo, acercándose, tengo una licenciatura en Economía de la Universidad de Boston. Estoy aquí porque estoy pagando préstamos estudiantiles y cuidando a mi madre enferma. A veces la vida no te da las cartas que esperabas. La sonrisa de Richard se ensanchó, pero había un destello de sorpresa en sus ojos. Realmente una licenciatura en Economía. Se rió, con un sonido frío y desdeñoso. Entonces demuéstralo. Si eres tan inteligente, explícale esto. Giró su portátil hacia ella, revelando una densa hoja de cálculo llena de datos bursátiles y una estrategia de inversión que parecía propia de una sala de juntas, no de un restaurante. Los números bailaban en la pantalla. Índices de volatilidad, evaluaciones de riesgo, rentabilidad proyectada. Era el tipo de problema que podía dejar perplejos a los analistas experimentados, y mucho menos a una camarera. Impresióname, dijo Richard, cruzándose de brazos. ¿O simplemente hablar? El pulso de Chloe se aceleró. Sabía que era una trampa, un juego diseñado para humillarla. Richard no esperaba que lo lograra. Esperaba que se esforzara por demostrarle que estaba fuera de lugar. Pero también sabía que este era su momento, una oportunidad para silenciar las dudas, no solo las suyas, sino las suyas. Dejó la cafetera sobre la mesa y se inclinó sobre el portátil, repasando los datos con la mirada. Las cifras eran complejas, pero no desconocidas. Había pasado años estudiando los mercados, analizando las tendencias, aunque solo fuera en su pequeño apartamento después de sus turnos. Su mente se puso en marcha, armando el rompecabezas. De acuerdo, dijo con voz tranquila pero firme. Desglosemos esto. Señaló la pantalla, con el dedo trazando el índice de volatilidad. Esto muestra la inestabilidad del mercado durante el último trimestre. Es alto, lo que significa que hay mucho riesgo en su cartera actual. Pero si observa las tendencias del sector, se desplazó a otra pestaña, con sus movimientos seguros. Verá que las acciones tecnológicas como las que vincula Harris Tech tienen un rendimiento superior a la volatilidad. Ese es su punto de apalancamiento. La sonrisa de Richard se desvaneció levemente, pero no la interrumpió. Chloe continuó, con voz firme mientras desentrañaba la estrategia. Tu modelo de inversión es agresivo, lo cual tiene sentido para alguien como tú, pero está demasiado expuesto a fluctuaciones a corto plazo. Si diversificas en activos estables como bonos o bonos, reducirías el riesgo sin sacrificar la rentabilidad. Y aquí señaló una línea de datos. Tus proyecciones son erróneas porque no estás considerando la última subida de tipos de la Reserva Federal. Ajustalo y tu modelo se mantiene. Se enderezó, sosteniendo su mirada. El restaurante estaba en silencio. Los camioneros y el estudiante universitario observaban desde sus rincones. Richard la miró fijamente, con expresión indescifrable. Por un momento pensó que había ido demasiado lejos como para que él se riera o arremetiera. Pero entonces habló, con la voz más baja que antes. ¿De verdad entiendes esto?, dijo, casi para sí mismo. Chloe asintió, con la barbilla levantada. Sí, pero elijo no usarlo en un mundo que solo valora el poder y la riqueza. Estoy aquí porque la vida me dio un camino diferente. Pero eso no significa que sea menos capaz que tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortantes e inflexibles. Richard parpadeó como si la viera por primera vez. Su arrogancia, su seguridad, parecieron quebrarse por un instante. Chloe se giró y regresó al mostrador, con las manos temblorosas, pero la cabeza bien alta. No necesitaba su aprobación. Se había demostrado a sí misma su valía. Los días siguientes pasaron como un borrón. Chloe se puso la bata, intentando ahuyentar el recuerdo de esa noche. Pero algo había cambiado en su interior.
Durante años había enterrado sus ambiciones, convenciéndose de que sus sueños estaban fuera de su alcance. Pero enfrentarse a Richard había reavivado una chispa, un recordatorio de quién era, de quién podía ser. Empezó a solicitar empleo de nuevo, a desempolvar su currículum y a contactar con empresas financieras de Boston. El proceso fue abrumador, pero se sintió viva como no se había sentido en años. No era solo una camarera. Era Chloe Saunders y estaba lista para luchar por su futuro. Mientras tanto, Richard no podía dejar de pensar en ella. Había construido su imperio sobre la lógica y el control, pero las palabras de Chloe lo habían conmocionado. Ella había descubierto su estrategia y a él mismo como nadie más. Su claridad, su convicción, habían dejado al descubierto un punto ciego en su pensamiento. Por primera vez en años, se sintió pequeño. Regresó al restaurante una semana después, no por un café, sino por ella. La campana sonó al entrar, su habitual arrogancia atenuada por algo nuevo. Incertidumbre. Chloe estaba limpiando la barra, con el delantal tan manchado como siempre. Levantó la vista con expresión cautelosa. «Señor Harris», dijo en tono neutral. «¿Café solo?» «No», dijo él, carraspeando. «Estoy aquí para hablar». Ella arqueó una ceja, pero no dejó de limpiar la barra. «¿Sobre qué?» Dudó un momento y luego se inclinó hacia adelante, en voz baja. «Esa noche, lo que dijiste sobre mi estrategia. Revisé los números. Tenías razón. Ajusté el modelo y ya está dando sus frutos. Llevo años en esto y nadie lo ha desglosado así. Ni mis analistas, ni mi consejo, solo tú». Chloe hizo una pausa, con el paño todavía en la mano. «De acuerdo». Y Richard exhaló, pasándose una mano por el pelo. «Me equivoqué sobre ti. Sobre, muchas cosas. Me he pasado la vida pensando que estoy por encima de todos, menos de ti. Eres diferente. Tienes algo que yo no tengo. Perspectiva, corazón. Quiero aprender de ti». Chloe entrecerró los ojos. Esperaba una disculpa, tal vez, pero no esto. «Aprende de mí. Eres multimillonario, señor Harris. ¿Qué podría enseñarte?» «A ver el mundo», dijo con voz seria. «Vives con un propósito. He estado buscando el éxito, pero he perdido de vista lo que importa. Quiero ayudarte, Chloe. Puedo financiar tu educación, conseguirte un puesto en una importante firma financiera, lo que necesites. Pero a cambio, quiero que me enseñes lo que sabes. No solo de números, sino de la vida». Chloe lo miró fijamente, con la mente acelerada. Este era el momento que la mayoría de la gente saltaría de alegría. Un multimillonario ofreciéndole cambiar su vida, pero ella no quería un salvador. No quería deberle nada. Había pasado años luchando por su independencia y no estaba dispuesta a cambiarla. «Agradezco la oferta», dijo con voz firme. «Pero no busco atajos. He estado solicitando trabajo en empresas financieras y voy a conseguirlo por mi cuenta. No necesito tu dinero ni tus contactos. Necesito hacerlo por mí mismo», parpadeó Richard, sorprendido. «¿Me estás rechazando?» «No te estoy rechazando», dijo ella, con una pequeña sonrisa en los labios. «Solo estoy poniendo mis propias condiciones. Si quieres aprender de mí, bien. Pero no es una transacción. No puedes comprar mi sabiduría ni mi tiempo. ¿Quieres saber lo que sé? Empieza por escuchar. Escucha de verdad. No solo a mí, sino a la gente que te rodea, a la que has pasado la vida ignorando». Richard guardó silencio. Su habitual confianza fue reemplazada por algo crudo. Había venido esperando ser el héroe, pero Chloe le había dado la vuelta a la tortilla. No era solo una camarera con un título universitario. Era una fuerza, un recordatorio de que la verdadera fuerza venía de dentro. «De acuerdo», dijo finalmente, asintiendo. «Te escucharé, pero no voy a renunciar a ti, Chloe. Eres demasiado buena para quedarme aquí para siempre». Ella rió suavemente, negando con la cabeza.
Quizás, pero por ahora, aquí es donde estoy, y estoy bien con eso. Pasaron los meses y la vida de Chloe empezó a cambiar. Consiguió un trabajo de principiante en una pequeña empresa financiera de Boston, un trampolín hacia la carrera que siempre había deseado. No era glamoroso, pero era suyo, ganado con su propio coraje y determinación. Seguía trabajando a tiempo parcial en Ross's, ahorrando cada centavo para pagar sus préstamos y financiar el tratamiento de su madre. Richard se convirtió en un cliente habitual diferente del restaurante. Seguía pidiendo su café solo, pero ahora se quedaba un rato, preguntándole a Chloe sobre su día, sus sueños, su perspectiva. Empezó poco a poco, escuchando las historias del camionero, dando generosas propinas, e incluso ayudando a una familia con dificultades a pagar la cuenta una noche. Seguía siendo el director ejecutivo de Harris, seguía siendo motivado y ambicioso, pero estaba aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de Chloe. Su influencia también había impulsado un cambio en su empresa. Nuevas iniciativas para apoyar a las comunidades locales y un enfoque en la innovación ética. Una noche, mientras Chloe le servía el café, Richard deslizó una carpeta sobre la mesa. «Ábrela», dijo. Ella la miró con cansancio, pero la abrió. Dentro había una propuesta para un fondo de becas en su nombre, diseñado para ayudar a estudiantes como ella. Brillantes, capaces, pero limitadas por las circunstancias. No era una limosna. Era un legado. «No te pido que aceptes mi dinero», dijo Richard. «Te pido que me dejes honrarte. Me has cambiado, Chloe. Esta es mi manera de devolver el favor». A Chloe se le hizo un nudo en la garganta. No necesitaba su aprobación, pero no podía negar el impacto de su gesto. «De acuerdo», dijo en voz baja, pero solo si prometía seguir escuchándola. Él sonrió, una sonrisa de verdad esta vez, sin arrogancia. Trato hecho. Mientras Chloe se alejaba, las luces del restaurante brillaron cálidamente a su alrededor. Ya no era solo una camarera, y nunca lo había sido. Era una soñadora, una luchadora, una mujer que convirtió el desafío de un multimillonario en una oportunidad para recuperar su vida. Y al hacerlo, le había demostrado a él y al mundo que la verdadera brillantez no provenía de la riqueza ni del estatus. Surgió del coraje de ser uno mismo, sin importar a dónde te llevara la vida.